¿Qué pasaría si le envías mensajes a tu hija y de pronto ya no le llegan? Esto fue lo que sucedió con Alison Bonilla. El día de hoy vamos a estar hablando de su historia, todo lo que ocurrió hasta la finalización del caso. Mucho gusto, soy Sara Blanco, soy criminóloga y esto es Expediente Oculto. Como les comentaba, vamos a estar hablando del caso de Alison Bonilla. Primero vamos a hablar de quién era ella. Ella fue una mujer, una niña, porque realmente todo ocurrió cuando tenía 18 años, era una adolescente. Ella era bastante alegre y luminosa. Eso descrito por cualquier persona que hable de ella, y no solo su familia, sino sus vecinos y las personas allegadas. Alison tenía muchos sueños y entre esos era integrarse al cuerpo de la medicina, pero alguien truncó esos sueños. Ella era una joven muy responsable y muy comunicativa. ¿A qué me refiero con comunicativa? Ella era de que si iba a algún lugar, ella se contactaba con su familia y les decía, estoy aquí. Y estaba constantemente mensajeando y hablando con ellos. El día de los hechos, ella sale a las 5:15 de la tarde para dirigirse a clases. Alison estudiaba en un liceo nocturno. Ella tenía solamente una clase ese día. Habían cancelado el resto. Ella se fue para las clases y después de ahí se fue para otro lugar. Incluso su tía menciona que ella le dijo que no fuera, que para qué, que era más el gasto, pero ella quiso ser responsable y dijo, venimos empezando, voy a ir. Luego de ahí, ella se dirige a la casa de su novio. Ella en ese momento tenía un novio llamado Harold. Este chico y ella estaban cumpliendo un año de noviazgo y ella estaba en la casa con él y la suegra. La mamá nos dice que andaba un bolsito rojo con sus cositas y demás, y ella ya se iba a devolver para la casa, pero su novio no la podía llevar, estaba cansado, entonces ella se fue en bus. Ellos estuvieron hablando mientras ella iba en el bus y mensajeándose. Llega un momento en el que a él le llega un mensaje que es un audio que se hizo bastante viral al momento de su desaparición, porque ella le dice que se acaba de bajar del bus, pero que dos pintas se bajaron detrás, pero pintas, eso es lo que ella dice. Para las personas que no saben qué son pintas, son personas que tienen una apariencia un tanto peligrosa, que tienen pinta de que te van a asaltar, de que te van a robar, que te van a atracar, dependiendo de dónde seas. Eso es lo que ella dice. Se le nota un poco nerviosa en el audio. Él le pone otro mensaje diciéndole que agarre un pirata. ¿A quién nos referimos? Un pirata es un taxi independiente. No está bajo una plataforma. Ella le dice que no, que lo que va a hacer es correr y apresurar el paso porque siente que ya vienen detrás de ella. Ella le dice a la mamá que ya está llegando cuando iba en el bus, que ya se montó en el bus y la mamá le iba a ir a topar, porque para esto ya iban a ser cerca de las 9 de la noche. Cuando ella le pone a la mamá que ya se bajó del bus, la mamá le dice que ya la va a ir a topar. La mamá va a salir, le pone otro mensaje, le pone gorda, no recibe respuesta, le vuelve a poner gorda, no recibe respuesta. La mamá se asusta porque no es habitual en Alison no responder a un mensaje. La mamá sale de la casa, de hecho ella misma describe que se siente que ella salió como loca de la casa. Y así fue, porque incluso una vecina que estaba al frente le dice que qué pasa y le dice, es que Alison no me está respondiendo a los mensajes. La mamá empieza a correr para toparla porque de donde la dejaba el bus a Alison, ella tenía que caminar 2 kilómetros hacia su casa. De hecho, en el trayecto, la señora, la madre de Alison, doña Yendri, se encuentra a sus padres que venían de ver a alguien en Cartago y le dicen que qué pasa. Le dicen, Alison no me responde. Pasan los minutos, pasan las horas, Alison no aparece. La familia, los vecinos, los amigos que están ahí, que se están dando cuenta de la situación, empiezan a salir a buscarla. Y nada de que se da con Alison. Todavía para tranquilizarla, le dicen, no, es que para venir acá hay 2 entradas, tal vez ella se vino por la otra o alguien le hizo el favor y la llevó por toda la otra entrada y están rodeando, usted tranquila. Pero las horas estaban pasando y el calvario había iniciado. Después de esto,
Por más que se le está buscando y no aparece, se empieza a viralizar el hecho de que pues Allison no se encuentra. Ellos ponen la denuncia esa misma noche, se hace la alerta, se empiezan a compartir datos y la gente empieza a preguntar diciendo, ¿cómo que Allison no aparece? Yo la vi en Cachí, ella vivía en un jarraz de Cartago. Yo la vi, pero es que yo la vi montarse en el bus, ¿cómo no? Esto, el otro. Y empiezan a haber comentarios y comentarios y comentarios de la gente. No, pero es que yo la vi aquí, ¿cómo no? ¿Cómo es que no aparece? Y más gente se une a la búsqueda. Ujarra se vuelca por encontrar a Allison. O sea, fue un movimiento increíblemente grande de todo un pueblo por buscar a esta joven. Todo el pueblo da de sí, su familia, todos. Pero Allison no aparece nada de ella. Pasado el tiempo, ya llevaban aproximadamente una semana de búsqueda porque en Ujarrás hay muchos botaderos. ¿Qué son botaderos? Son lugares donde la gente son empinados de 400, 500 metros y la gente tira basura. Cero ecológico, ya se sabe, pero de hecho a raíz de todo esto que sucedió con Allison, se hizo un movimiento para empezar a limpiar estos lugares. Empiezan a buscar ahí, pero es muy difícil porque no son terrenos sencillos. Aquí en Costa Rica estamos hablando que los terrenos no son planos, no son calles tranquilas en todo lado, no. Muchos de nuestros lugares son empinados, son cuestas, son bosque, entonces no era algo sencillo. Al pasar los días, pasa aproximadamente una semana y encuentran la cédula de Allison. No encuentran el bolso, no encuentran la billetera, solo encuentran la cédula en una cuesta. Pasa un poco más de tiempo y entre toda esta búsqueda empiezan a salir las teorías de que sí, qué pasó aquí, que qué pasó allá y solicitan cámaras. Al solicitar cámaras hay 3 ángulos diferentes donde se ve que Allison cruza y va corriendo. O sea, de verdad va con el paso acelerado y va asustada. Esto quiere decir que ella de verdad sentía que había alguien detrás, lo cual pareció ser muy consecuente con lo que ella había enviado en el audio a su pareja. Después de esto, Allison desaparece un 4 de marzo del 2020. El 5 de marzo empiezan las búsquedas oficiales y aproximadamente 8 días después de eso encuentran cédula. Para este momento no se tenían más pistas, pero resulta que llega una persona, un vecino, y da su testimonio, el cual fue clave. Y es que Allison fue vista en el vehículo de un Nelson. ¿Quién es Nelson? Es un vecino de la zona de 28 años, agricultor. Esta persona que es un testigo clave a decir, yo la vi que Nelson la abordó y iban en el vehículo, la vieron montarse. Este testimonio describe en el vehículo y demás, entonces en las mismas cámaras que pidieron para ver a Allison, empiezan ahora a buscar el vehículo de este hombre. Y efectivamente lo ven en cámaras. Entonces esto lo sitúa en el sitio de los hechos, a la hora de los hechos, como para que pueda él decir, no, yo no estuve ahí. Sí, sí estaba y se estaba probando a través de cámaras. El 29 de marzo, la fiscalía da la orden de que sí pueden ir a allanar su casa. No solo su casa, sino también una orden para el vehículo. Ellos allanan su casa, buscan indicios, buscan a Allison porque no podía tenerla secuestrada. Entre tantas cosas que le hicieron pruebas de luminol. Si no saben qué es el luminol, es un reactivo químico para poder ver ciertas sustancias, entre estas la sangre, por más que la hayan limpiado. El reactivo se utiliza en el vehículo y se encuentran rastros por el luminol. Pero no solo eso, se encuentran muestras de sangre que no fueron limpiadas de manera correcta y al hacerlas y emparejarlas dan que efectivamente son de Allison. No era poca sangre, era bastante. Estaba en la cajuela. Este líquido rojo da el paso para saber quién había sido la persona
que había tenido el último contacto con Allison y que era el culpable de lo que había sucedido. A raíz de esto, pasan los meses, siguen buscándola y no se está dando con ella. Hasta septiembre del 2020, recordemos los hechos, ella desaparece en marzo. El mismo marzo hacen las pruebas y hasta septiembre van y lo atrapan. ¿Qué pasa una vez que lo atrapan? Él da una declaración inicial. En esta declaración inicial, él comenta que fue lo que pasó. Los hechos son que él la encontró, le dijo que la iba a llevar a la casa, pues son vecinos, se tienen confianza, ¿por qué no creerle? Ella se monta en el carro y él aprovecha ese momento para llevársela a un lote baldío. En este lote baldío, él la saca, la golpea y abusa de ella. Todo esto en palabras que él dijo en su primera declaración, presuntamente, puesto que después esta declaración es modificada. Que después de esto, él la vuelve a golpear varias veces y él cree que está muerta. La amordaza y la tira en la cajuela. Por eso se encontraron tantos restos de sangre, porque las heridas que le hizo propiciaron que hubiera sangre. Él arranca el vehículo y la lleva hasta el botadero. Y sí, estaban en lo correcto, buscando en un botadero. La lanza y en ese golpe, en esa caída del botadero, Allison pierde la vida. Él no había acabado con su vida para el momento en el que la tira. Él creyó que sí y que solo se estaba deshaciendo de su evidencia. Pues no fue así. Realmente él en ese momento estaba acabando con la vida de ella. Todavía podría haber echado para atrás si hubiera tenido el cuidado, pero no. Cuando él da las declaraciones y dice lo que sucedió, él dice desde dónde fue que la lanzó. Esto acorta el rango donde la están buscando y tienen más facilidad para intentar encontrarla. Como les decía, son muy empinados. De hecho, el lugar donde se encuentra todo esto medía aproximadamente 450 metros de profundidad. Y no era sencillo porque además del hecho de que había mucha basura, también el clima había estado a la intemperie. Acá hay muchos animales salvajes que viven en estas zonas. Entonces eso dificultaba la tarea. De hecho, para bajar, los que bajaron principalmente fueron cruzrojistas. Si no saben qué es Cruz Roja, son paramédicos y bajaban con sogas. El OIJ, nuestro organismo de investigación judicial, estaba ahí y estaban buscando. Empezaron a encontraron su ropa. Posterior a esto, de hecho encontraron un zapato, luego encontraron otro zapato por otro lado y dijeron que no tenía sentido, que qué estaba ocurriendo. Incluso antes habían hecho pruebas tirando un maniquí para ver qué sucedía, pero no estaba funcionando. Cuando encuentran un primer rastro óseo y luego encuentran un segundo, se dan cuenta que lo más probable es que los animales que comen carroña habían separado los rastros óseos. Y así fue. Estos son héroes para esa familia porque lograron darle la claridad a los hechos. De rodillas, iban centímetro a centímetro en toda la suciedad. Estamos hablando de 2020, estábamos todavía con restos de pandemia, encontrando todo lo que podían sobre ella hasta que encontraron la mayoría de sus restos óseos, entre esos un hueso en específico que utilizaron para sacar el ADN y decir que sí, era Allison. Yo recuerdo incluso cuando anunciaron que habían encontrado rastros óseos que estaban era como un 50-50. Una parte de todos deseaba que no fuera ella y que ella siguiera con vida, que la tuvieran tal vez cautiva para que pudiera salir, pero por otro lado
se quería que si era ella, que ya se terminara eso, porque habían sido 7 meses de búsqueda, 7 meses de que su familia estaba desesperada. De hecho, su familia siempre, hasta el momento en el que todo eso pasó, ellos creían que él la tenía cautiva, que tal vez su hermano o su primo la tenían y que había intentado abusar de ella y que se había asustado y la había escondido y que tenían la esperanza de que la soltara. Pero esa esperanza se desvaneció en ese momento, pero al fin por lo menos tuvieron el cierre de saber qué había pasado con ella. Porque hay cientos de familias que ese cierre no los deja dormir porque nunca lo tienen. Lamentablemente se confirma que los restos óseos sí eran de Alison Bonilla y se inicia una nueva parte del proceso. Una parte del proceso que no iba a ser sencilla porque se extendió durante años y su mamá, sus tías, su familia, sus amigos guerrearon para tener una condena digna. Antes de eso, Alison se volvió un símbolo acá en el país en las marchas con el lema de no queremos ni una menos. Eso fue un vuelco constante y completo, porque no solo por lo que había sucedido, sino porque se sabía que había sido una violación de su confianza. Recuerdo, yo vivo en el centro de San José y recuerdo escuchar las marchas que habían y todo el vuelco que había alrededor de lo de Alison. Yo creo que no hay nadie en el país que no sepa quién era Alison. Y no hay nadie en el país que no sepa quién fue el monstruo, pero mucho menos hay nadie en el país que no sepan que su madre no descansó hasta que logró obtener la condena. De hecho, a la gente se le hizo tan normal ver que Sukia la recogiera, porque no fue solo una persona. Una vez saltó el primer comentario, mucha gente salió a decir, sí, yo la vi. Y sí, venían juntos. De hecho, un amigo de Alison iba en moto. Él la vio donde iba caminando, iba hacia afuera. Y él se detuvo y dijo, creo que mejor la llevo a la casa porque ya es tarde. Cuando él se devolvió, vio que venía el carro de Sukia. Y dijo, él va para allá, él la va a recoger, no la va a dejar ahí. Porque pues confiaban en él, era alguien de la comunidad. De hecho, la gente al inicio no lo podía creer, era como, no le pudo haber hecho nada malo. O sea, lo más atroz que se les pasaba por la cabeza era que había tal vez intentado propasarse sin conseguirlo, porque la gente no creía que lo había conseguido, sino que lo había intentado y que se había asustado y lo había escondido, porque no solo su familia lo creyó, toda la comunidad lo creía, porque era una persona que todos conocían, una persona que era de la confianza, de tal confianza que uno de sus amigos dijo, pues no me voy a volver a recogerla, Nelson va para allá, porque él no la llevaría. Y sí, Nelson la llevó, pero lamentablemente la llevó para otro lado, otro camino y el final de su vida. Todo en el caso de Alison tardó demasiado tiempo, más del que a veces uno quisiera. Resulta que el encontrar sus rastros óseos fue muy difícil, porque como les decía, acá es una zona boscosa, es muy difícil. Pero no solo eso, sino también que dado la descomposición natural, el hecho de que estaba en un sitio abierto, y lo que pasa naturalmente con un cuerpo cuando está en descomposición, los huesos de Alison se empezaron a tornar verdes en la maleza, lo cual dificultó el poder encontrarlos. Además de que, hablando de la maleza los empezó a cubrir como cosa natural porque tenían 7 meses de estar ahí. Pero como no solo esto tardó, sino también su juicio en llegar, hasta el 18 de agosto del 2021 se realiza el primer juicio, donde se alega, se habla y solo le dan 18 años. Esa fue en primera instancia la condena a la que se llegó, porque lo calificaron como un homicidio simple. La familia de Alison no iba a quedar contenta con eso, y mucho menos su abogado, que se lo aplaudo. El abogado realmente lo luchó. El hombre pide un recurso de casación, porque ellos tienen derecho a la apelación. Hasta el
noviembre del 2021 logran ingresar el recurso de casación para poder iniciar y decir: hola, esto no es un homicidio simple, esto es un homicidio calificado, y lo elevan a la sala tercera. Que la sala tercera ve el caso y dice: bueno, hay que hacer un nuevo juicio porque efectivamente esto no es un homicidio simple. El 28 de septiembre del 2023 se lleva a cabo este juicio, donde su familia una vez más está ahí pendiente y pidiendo la condena máxima para eso en nuestro país, y se logra. En ese momento Nelson, alias Suquia, es acusado y le dan 35 años de cárcel porque él tuvo toda la intención en lo que hizo y tuvo saña. Hubo un delito el cual fue retirado y fue el de el abuso, porque no hubo cómo sostenerlo, y él después quitó eso de su declaración, presuntamente. Pero bueno, por el homicidio calificado, sí, fue un vuelco completo. A partir de ahí muchas cosas no volvieron a ser las mismas, y esto específicamente no solo en la zona donde ella vivía, sino en el país. Ujarrás tiene un camino bastante solitario desde donde está la última parada donde viven ellos. De hecho, hasta hace poco hacían un documental y todo, y una muchacha decía que ella toma ese camino, que ella tendría la misma edad, porque estamos hablando que eso ocurrió hace 6 años. Su mamá hasta la fecha de hoy tiene su cuarto intacto. Si no estoy mal, la psicóloga le dijo que tenía que cerrar ciclos y la señora no pudo. Y yo no la juzgo, era su hija, era su nena. No va a ser fácil ni ahora ni nunca, porque alguien decidió apagarle los sueños a una joven de tan solo 18 años que se estaba esforzando porque su meta era sacar a su mamá de trabajar. Y eso no pudo llegar a ser porque a una persona se le ocurrió que sus deseos eran más importantes que otra cosa y se la llevó. Porque ¿para qué más se le iba a llevar? ¿Solo para acabar con ella? No. Aunque se diga presuntamente, él abusó de ella presuntamente y la golpeó. Creyó que había acabado con ella y no, pero siempre terminó acabando con ella. Siempre salió una segunda teoría que decía que él lo había hecho acompañado. Hay dos teorías. La teoría 1 es que esas pintas eran el hermano y el primo que iban persiguiéndola para que él se hiciera el héroe y ella se montara en su carro más fácilmente. Y la segunda teoría es que solamente uno estuvo con ella en todo momento. De hecho, sus vecinos no creen que eso haya sido de una sola persona. Creen que Suquia se tiró la culpa solo, más sin embargo que eso no, porque una joven no iba a dejar de pelear. Pero bueno, incluso en los cargos estaba que él tenía abuso de fuerza porque tenía mucha más edad y mucha más fuerza que ella. Le llevaba 10 años. Este hombre decidió que simplemente ese día ella había salido por su puerta a ir a clases y hacer lo que siempre hacía, y ya iba a recorrer un camino que siempre recorría, pero que esa vez sería la última. Al final él tuvo su condena y nunca nadie, por más que él salga de esa prisión, va a olvidar lo que sucedió. Se supone que las prisiones son correctivas, pero yo no creo que una vez él salga nadie olvide lo que hizo. Pero bueno, este fue el caso de Alison Bonilla, una joven, una luz que se apagó, pero que siempre va a seguir brillando. Se apagó en este plano, pero ella nunca va a ser olvidada. Ella es una voz más que tiene que ser recordada. Ella es luz en su familia y va a seguir siéndolo. Va a seguir alumbrando el camino de todas las personas que llegaron a conocerla. Gracias por escuchar. Esto fue Expediente Oculto. Nos vemos en el siguiente caso.